del programa, o estaba hablando en este caso, del aumento de precios en los alquileres, en los centros turísticos, en las quintas, por ejemplo. Viste que uno por ahí este año dijo, bueno, no se puede ir a ningún lado porque se decía que te tenías que hacer hisopado cuando salías, hisopado cuando entrabas, hisopado cuando llegabas, hisopado cuando... Entonces uno decía, bueno, me quedo acá, me voy a Moreno, me voy a Paso del Rey, a Francisco Álvarez, me alquilo una quintita en Pilar. Se dispararon todos los precios, ¿sabes? No, lo peor de todo, ¿sabes qué es? Pareciera como que en realidad los dueños de las fincas no viven en la Argentina, están alquilando en dólares. O sea, Totalmente. hoy no se puede, no escuchás bien, ¿me escuchás bien? Por momentos entrecortado, por momentos algo entrecortado. Bueno, lo que te diga es que en realidad uno cree que es posible que uno pueda comprar dólares, ¿no? Porque está recontra claro, hasta por el momento nadie puede, muy poquitos pueden comprar los $200 de ahorro, o sea, el dólar oficial. Si vos querés alquilar y pagarlo en dólares, en realidad tenés que ir al dólar blue. Entonces ya no te sale lo mismo. Realmente eso no entiendo. Entiendo también el por qué tenés que subir 30% los alquileres a costa. 30. Bueno, pero para tratar de entenderlo, mirá, ya estamos con Daniel Zampone, que es asesor inmobiliario. Daniel, ¿cómo estás? Abigail Lasalle y Cristian Romero, te estamos saludando. ¿Nos ayudás a entender esta suba que hubo en los alquileres? ¿Cómo andás, Abigail? ¿Cómo andan, Cristian? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Bien, Daniel, gracias por atendernos. No, es un placer, chicos, charlar con ustedes. Estaba escuchando un poquito el prólogo. Vamos por partes. Voy a empezar con un ejemplo que me dio un cliente mío que se iba a ir a Playa del Carmen 15 días. Y me vino a consultar a ver si tenía alguna casa en un country o en algún barrio cerrado de zona norte. Y yo le preguntaba por qué. Y él me decía, mirá, si yo me llego a ir con mi familia afuera y el día 14 nos llegamos a infectar, tenemos que hacer la cuarentena ya, y es todo un estrés, lejos de la familia, en un lugar que no conoces. Entonces él me dijo, mira, yo prefiero este año particularmente vacacionar acá cerca de mi casa. Él vive en Belgrano, en un departamento. Particularmente, yo les cuento, tengo un observatorio inmobiliario dentro de mi empresa donde vamos viendo el comportamiento del mercado para después poder asesorar a nuestros clientes. Nosotros durante la pandemia estuvimos chequeando a los clientes si antes o después de la pandemia mirá de la misma manera un inmueble a la hora de evaluarlo o a la hora de valorizar sus espacios. Lo que vimos que hubo un aumento muy grande en la observación de los espacios, por ejemplo, un balcón terraza en un departamento, un patio, un jardín en un PH, o cómo se empezó a cotizar los espacios verdes, pileta, parrilla y parque dentro de lo que es una casa. Bueno, que esto se fue trasladando a lo que es el verano. Vos tenés el caso de este cliente mío que me dice, mira, yo por ahora afuera del país no me voy a ir, ni tampoco se quería ir a la costa. Me dice, me quiero quedar acá porque si me llega a agarrar este virus, estar al menos cerca de mi casa, estar contenido con mis afectos, saber dónde estamos. Bueno, ahí es donde la oferta y la demanda en el mercado empieza a requerir más productos de lo que es casa en country o barrio cerrado. Entonces, bueno, al haber mucha Igual, demanda, obviamente el precio empieza a subir, como todo. Sí, Daniel, Abigail. los precios de Kicillof el otro día eran justa para poner sobre negro con esto que vos decís, porque hay muchos dueños que no son residentes de la provincia de Buenos Aires que estaban pensando eso, qué hacían con sus propiedades, las alquilaban o no, porque si eran por quincena, que es lo que se estipula, no hay forma de, si alguien se contagia de coronavirus, echar de la propiedad. El gobernador, al menos de provincia de Buenos Aires, dijo que en realidad eso no se iba a generar, sino que iban a... Esto, por supuesto, es lo que dice el gobernador, ¿no? Después hay que ver cómo se implementa. A generar más puestos de acción y que además aquella persona que no presentaba síntomas podía volverse a su casa manejando, pero que no quedaba en esa propiedad. La pregunta que también se hace, que por lo que estuve relevando, es quién se infecta la propiedad cuando hay alguien infectado con coronavirus. Abigail, perdóname porque a veces te escucho y a veces no. La última parte dijiste. Que la pregunta era aquellos Sí.
tenían la propiedad, más allá de poder echar a la persona inquilina durante estos 15 días, también estaba, cuando se la propiedad, lo que dijo el gobernador, cómo se afecta esa propiedad para que ingrese el otro inquilino. Bueno, es excelente lo que decís vos, porque esto es nuevo y estamos aprendiendo. De hecho, hasta cómo vas armando los contratos o las reservas. Abigail, acordate que cuando empezó esto en marzo, nosotros, por ejemplo, teníamos muchas operaciones cerradas para firmar en mayo. Y después esas operaciones no se pudieron firmar porque tanto el oferente como el vendedor no podía salir de tu casa. Entonces se armó un gris, porque a ver, ¿quién tenía razón? Vos eras oferente, venías a comprarme la casa de Cristian, esto el 1 de marzo, y me ofrecía, la casa de Cristian valía $100.000, vos me ofrecías 98, Cristian me decía que sí. Bueno, teníamos que firmar el 5 de mayo, y el 5 de mayo los tres estábamos encerrados, no podíamos salir. Entonces vos me decías, bueno, Dani, devolveme la reserva porque entiendo que esta operación no se hace. Y Cristian me decía, no, dámela a mí la reserva porque entiendo que Abigail no quiso hacer la operación. Entonces, yo les transfiero una pregunta. ¿Quién tiene razón de los dos? Los dos tienen razón. Entonces, se empezó a armar un gris y un lío que en las reservas que tomamos posteriores se empezó a aclarar que si había en caso de coronavirus que no se podía salir, ¿qué pasaba con esa reserva? Bueno, sigue vigente, no sigue vigente. Y en el caso de los alquileres, estamos poniendo cláusulas parecidas. Bueno, ¿qué pasa si Abigail le viene a alquilar la casa a Cristian y el día 14 se infectó de coronavirus y el día 15 se tenía que ir y no se puede ir? Bueno, ¿qué pasa en esas situaciones? Bueno, hay que, es como nos va pasando en nuestra economía, como nos va pasando con esta pandemia que estamos aprendiendo todos los días. Vamos viendo, consensuando y usando el sentido común. Yo siempre les propongo un café a los dos, los invitaría a mi oficina, les diría, bueno, Abigail, ¿qué ves lo correcto? Cristian, ¿qué ves lo correcto? Y algo que sea justo y lógico para las dos partes. Sí, lo que estamos viendo, la tendencia es que la gente no se va a ir mucho al exterior por todo este lío, no se va a ir mucho a la costa, y sí, hoy está colapsado cualquier alquiler que te entra de casa quinta o casa en barrio cerrado, casa en country, te lo sacan de la mano, dura muy poco. Por eso la demanda es lo que te va a hacer, lo que te hace subir el precio. Daniel, ¿cuánto puede estar hoy una casa quinta con pileta, con comodidades básicas, digamos, nada en un barrio cerrado? Pongamos una casa quinta común. Y calculale, porque después hay un amplio espectro para elegir, pero arriba de $2.000 cómodo, y tenés hasta $10.000 porque tenés varios barrios cerrados náuticos que ponés tu barco en la puerta, podés salir de ahí, tenés con cancha de golf, tenés distintas modalidades. Sí, Cristian, ¿cómo? ¿Los precios los están pasando en dólares? ¿Las cotizaciones las están haciendo en dólares para el alquiler? Todas esas tasaciones están en dólares. Todo lo que es alquiler, acordate que es alquiler temporario, no es de vivienda de 3 años. Pero ¿por qué? Perdón, Cristian. No, Abby estaba preguntando. ¿Por qué te preguntaba, Daniel? ¿Por qué en dólares? Bueno, mirá, vos al principio de la nota estabas haciendo un buen razonamiento. El otro día, hablando con un colega de ustedes, me decía, estábamos charlando de esto, por qué las propiedades dolarizadas, viste que estaban diciendo por qué no se publican en pesos. Y hay yo leo mucho sobre industria inmobiliaria. Hay un libro que se llama Economía de a pie, que te cuenta el doctor Corso, en 1940 hizo un estudio brillante, donde te estoy contando este ejemplo para traerte al 2020, ¿no? ¿Por qué pasa? Mirá dónde te llevo. 1940. Vos en 1940 la gente ahorraba caja de ahorro a 37 años. Vos ponías todo el capital que te sobraba o lo que querías ahorrar, lo ponías en caja de ahorro a 37 años. Bien, ¿qué pasó en la segunda mitad del siglo? Yo, si me pedís que te titule la nota, te diría la maldita inflación. En 1940, yo, Abigail, te daba 42.400 pesos a vos, y vos me decías, mira, Dani, yo voy a dejarlos en pesos abajo del colchón. Y le daba la misma cantidad a Cristian. Y Cristian me decía, no, Dani, yo lo voy a cambiar a dólares. En 1940, Cristian compraba $10.000. De 1940 al 2020 pasaron 80 años.
Entonces, al día de hoy yo le pregunto a Cristian cuánto tiene, me dice $10.000. Y yo te pregunto a vos cuánto tenés abajo del colchón y tenés centavos, no tenés pesos. ¿Por qué te hago todo este prólogo? En 1975, ustedes son muy jóvenes, pero en ese momento hubo lo que se llamó el Rodrigazo, 4 de junio del 75, 180% de inflación, un ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodrigo, y eso se tituló el Rodrigazo. ¿Qué pasó en las propiedades a partir de ahí? Vos tenés un libro que se llama Pensando en Verde, que graficó que para fines de los 70 ya tenía el 80% del mercado inmobiliario, tuviste las primeras publicaciones en olivos, en dólares, y el 80% del mercado inmobiliario ya se empezó a dolarizar. A partir de los 80, el 100% del mercado se dolarizó y al día de hoy sigue dolarizado. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. Y te voy a levantar la vara un poco más. Hablando con otro colega de ustedes, en un momento me dice, los brasileros son más nacionalistas que nosotros porque ellos piensan en reales y nosotros en dólares. Totalmente. Entonces yo le contesté con números. Tomé el primer cuatrimestre del 2018, que es muy emblemático. Primer cuatrimestre del 2018, la inflación de Argentina fue 9,2 y la inflación de Brasil fue 0,92. Entonces le dije a este colega de ustedes, dame la inflación de Brasil y a Brasil la inflación nuestra y vamos a ver quién piensa en reales y quién piensa en pesos. Entonces, acá el grave problema, el dólar hace, chicos, lo que ustedes naturalmente harían si yo hoy les regalo 10.000 pesos y le digo que con esos 10.000 pesos ustedes no lo pueden utilizar por 3 meses. Naturalmente, los dos, el primer refugio de valor para conservar ese valor, para conservar lo mismo que podés comprar hoy, que lo puedas comprar dentro de 3 meses, ustedes se van a dolarizar. Bueno, el ladrillo hace exactamente lo mismo, porque hoy la inflación te va corriendo. Vos fíjate lo que pasó con los alquileres. La inflación fue por arriba de los alquileres. ¿Y los alquileres por qué aumentaron? Aumentaron por el tema de las expensas. Las expensas, vos un PAC, nosotros tenemos un estudio hecho donde en uno de los consorcios que administramos, un PAC de limpieza, abril del año pasado, estaba 1.300 pesos. Un PAC que venía detergente, guantes, lavandina y escoba para el encargado. Bueno, ese mismo PAC, abril del 2020, está a 4.200 pesos. Entonces, vos fijate de dónde nace todo este problema, que es la inflación. Y lo saco a este gobierno y al anterior, porque te llevo de mitad del siglo XX para acá. O sea, hace 70 años que no podemos resolver ese problema. Y el ladrillo no está inmune a eso, ¿no? Es parte de la economía. Está bien, pero a lo que yo me refiero es, en este momento donde estamos en plena pandemia, donde vacacionar, obviamente para el argentino va a ser quedarse en la Argentina, más allá de si uno se va a la provincia de Buenos Aires, a Mendoza, a Bariloche, donde sea, pero va a ser quedarse en la Argentina. El mercado argentino va a tener demanda, por donde fuere va a tener demanda. A lo que yo me refiero, Daniel, y resulta utópico, o considerás que soy ingenua tal vez, pero no se puede poner un poquito en el bolsillo del otro, porque si ven, la inflación nos tocó a todos bajaron los sueldos, todos estamos dando menos, todos hemos empobrecido. ¿Es necesario hacer dólares, además aumentar el 30% de los alquileres, además pedirle a gente que tenga que ser, no sé, 15, o aumentar, por ejemplo, vos me decís, bueno, a ver, la inflación ahora, el año pasado una familia alquila una quinta en San Suárez, 15 días, 60.000 pesos. Este año la quiere volver a alquilar y le piden $2.000 por 15 días más 1.000 pesos por persona, con lo cual, si vamos a la oficina, son 100.000 pesos más que el año pasado. A nadie le aumentó el sueldo esa cantidad como se aumenta de un año al otro el alquiler. Y si vamos al dólar blue, que no te queda otra, ni hablar a qué está saliendo. ¿Me explico? No, está bien lo que me decís vos. A ver, yo me adhiero a lo tuyo. Sería bárbaro que todo esté ayornado a lo que nos fue pasando a todos. Me imagino que a ustedes, como a mí, vos ganás mucho menos que antes de la pandemia. Entonces yo te lo llevo, si querés, al tema impositivo.
¿Por qué? Porque vos fíjate, cuando vamos al tema de una obra, vos vas a comprar un departamento. ¿Sabés cuánto tenés de impuesto de ese departamento, Abigail? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tenés de impuesto cuando vos estás en una obra? ¿Está bien? Y estás generando una vivienda, estás haciendo un departamento. ¿Sabés cuánto tenés de impuesto? Seguramente el 80% de la propiedad, más o menos. Bueno, Claro. está bien. No es el 80, pero es muy parecido. Está por entre el 53 y el 58. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, si eso te volvería o si eso se hubiera achicado, pero yo, a ver, yo tengo mi casa central en Vicente López. A mí los impuestos no me bajaron y los tuve que pagar todos. Yo estuve 4 meses, Abigail, cerrado. ¿Sabés qué quiere decir cerrado? Que no produje nada y tuve que mantener la misma estructura. Entonces, sería bárbaro que hubiera venido desde arriba un ejemplo donde a Abigail le bajen los impuestos, a Cristian le bajen los impuestos. Y yo que estuve 4 meses cerrado, la chica de limpieza, yo le pagué los 4 meses y no vino nunca. Y el impuesto, el ABL, lo pagué. Y ARBA lo pagué. Y publicidad lo pagué. Y vos me decís, pero 4 meses no hiciste nada porque no podías salir de tu casa, no podías mostrar propiedades, las escribanías estaban cerradas, no podíamos cerrar operaciones. Bueno, yo estuve 4 meses en rojo. Entonces, hubiera sido bárbaro que te digan, mirá, el problema es de todos, pero el problema no fue de todos, fue de algunos. El otro día estaba escuchando el caso de... Perdón que te interrumpa en esto, Daniel, un segundito. Sí. Aquella persona que tiene un departamento en venta, ¿sí? O propiedad, Sí. que tuvo la posibilidad de tener 2 casas, por ejemplo, por herencia, por lo que fue, corta. También el precio de la propiedad en este punto se le ha caído. O sea, hoy el mercado inmobiliario, al menos en de Buenos Aires, vos para vender es una catástrofe, para comprar con la guita en la mano podés negociar un poquito más. Pero los precios subieron para la venta, la compra, y bajaron muchísimo las propiedades para la venta. ¿La vendés? A ver, Abigail, pues te escucho entrecortado. Repetime la pregunta, si sos tan amable. Dani, lo que dice en resumen es que subieron muchísimo para la compra y bajaron muchísimo para la venta las propiedades. A ver, te cuento un poquito. Esto acordate que lo rige la oferta y la demanda. Yo antes te hablaba del observatorio inmobiliario. Vos tenés momentos donde las propiedades suben y a veces tenés propiedades donde bajan. En los momentos más emblemáticos que bajó el 81 y el 2001, las propiedades bajaron un 40%. Vos a raíz de la pandemia, las propiedades durante la pandemia te bajaron un 20%, ahora estarán un 10% menos. Si te vas al 2017, que estaban en auge los créditos UBA, las propiedades habían subido un 12%. Entonces, siempre acordate, como lo mismo que en los alquileres, como lo mismo en la compra-venta. Lo rige la necesidad, la oferta y la demanda. ¿Está bien? De acuerdo a qué demanda tenés. Hoy, ¿quién manda en el mercado? Quien tenga los dólares. Hoy viene y te negocia ese precio. A ver, hoy Dani, sí, Dani, a ver si entiendo bien. Por ejemplo, una propiedad que estaba $100.000, hoy puede estar un 10% menos. Hoy la puedo negociar. Bueno, hoy, viene el ejemplo, Cristian. Vamos, te voy a llevar un poquito a la vedette del mercado, en 2 ambientes, que por lo general es la vedette que eso se vende o se alquila rápido. En el 2017, Abigail tenía 2 ambientes que vendían $120.000. Vos venías con una oferta en 117, yo le decía a Abigail, tengo un cliente en 117, Abigail me decía que no, porque en lista de espera, a raíz de los créditos UBA, a raíz que no teníamos ECO y a raíz que el dólar estaba estable, el mercado estaba muy activo. Entonces Abigail me decía, no, vamos a esperar porque vamos a encontrar a alguien en 119 o en 120. Bueno, ese mismo producto hoy, Abigail lo tiene en 120 y vos venís en 110 o 108 y Abigail me dice, vamos a escucharlo, vamos a sentarnos a negociar. Entonces, ahí es cuando te hablo con un caso real, verídico, porque esto pasa, de la oferta, de lo que te decía antes, la oferta y la demanda. Y ahí tenés 2 momentos muy marcados del mercado. En el 2017 tuviste un año de 0 a 10, 8 puntos, y este año de 0 a 10 es 0. Ahora te llevo un poquito a los números. Yo saco como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que te da un pantallazo de lo que es todo el país. En el año pasado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuviste aproximadamente una cantidad de operaciones de compraventa de 33.400 operaciones.
El peor año en lo que va del siglo había sido el 2014. Habías tenido 33.900. Entonces, lo que te estoy diciendo es que el año pasado fue el peor del siglo, de lo que va del siglo. Bueno, ahora me preguntás, ¿cómo arrancamos este año antes de la pandemia? Saquemos a la pandemia. Enero y febrero tuviste un 30% aproximadamente, un 30% menos de operaciones de compra-venta que el año pasado. Entonces, antes de la pandemia, vos me llamabas el 1 de marzo y te decía, Abigail, Cristian, este año es 30% peor que el peor año en lo que va del siglo. Obviamente que la pandemia empeoró todo y te doy un caso emblemático. En abril tuviste 7 operaciones de compra-venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando lo normal sería que me digas en abril tuve 5.000 operaciones de compra-venta. Así que imagínate cómo está el mercado, está en rojo. ¿Y esto a raíz de qué se da? Vos tenés algunos síntomas que te marcan para bien y para mal. Un mal síntoma es cuando se mueve el dólar. La gente se asusta, al asustarse, ¿qué hace? Se queda inmóvil. Agarra los dólares y los pone abajo del colchón. Entonces, vos dejame un dólar a 40, a 50, a 100 o a 200, pero déjamelo por 10 años, déjamelo estable. Ese es punto 1. Punto 2, el tema del cepo, que no podés adquirir esos dólares, lo tenés que ir a un mercado negro a comprarlo que te sale mucho más caro. Y el punto 3, que es todo, yo este observatorio inmobiliario lo que hago es compararlo con distintas partes del mundo. Yo tengo amigos en Suecia, en Australia, en Canadá, en Colombia y en Uruguay, donde yo le voy preguntando a ellos, si vos querés acceder a una propiedad, ¿cómo es allá? Por ejemplo, hablando con un amigo que trabaja en Suecia, él me decía, mirá, acá es muy fácil acceder a un crédito y cualquier persona común, cualquier laburante común, accede a un crédito. Bueno, esa es la manera correcta de que un inquilino pasa a ser propietario en un país ordenado y desarrollado. Ahí tocaste 3 temas importantes, Dani. Estabilidad del dólar, ¿sí? La posibilidad de acceder a créditos. ¿Y el otro cuál era que me dijiste? Vos acordate que tenés 3 claves: cepo, dólar y crédito. En el 2017 yo te hablaba que tuviste arriba de 63.000 operaciones porque te empujó mucho lo que era el crédito UVA. Inicialmente el crédito UVA no era mala la idea, era una idea que venía de Chile. ¿Cuál era el tema? El UVA está ajustado a la inflación. Inicialmente el gobierno anterior nos dijo que la inflación era del 25 y le iban a bajar al 15. No sé si se acuerdan, chicos, cuando empezaron. En el gobierno anterior teníamos inflación de 25 y le iban a bajar a 15. Entonces, vos en ese momento me preguntabas, Dani, ¿qué opinás de los créditos UVA? Y yo te decía que estaba bueno. ¿Por qué? Porque es el camino correcto para que el inquilino pase a ser propietario. Me vas a regular el mercado de los alquileres. ¿Por qué? Porque al tener menos inquilinos que pasan a ser propietarios, me sobra producto. Al sobrarme producto me baja el precio. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasó? Después del 25 al 15 no bajó. Empezó a subir y llegamos al 55. Entonces el que sacó un crédito UVA se le empezó a complicar pagar la cuota. ¿Por qué? Porque a vos el salario no te subió un 55%. Y la cuota UVA sí, porque iba de la mano de la inflación. Entonces los créditos colapsaron. Entonces vos, Abigail, o vos, Cristian, me preguntan, Dani, ¿cuál sería el camino correcto para la industria inmobiliaria? Y cuando hablo de industria inmobiliaria, hablo del inquilino, del propietario, del laburante, de la inmobiliaria, del escribano, hablo de todos en general, un proyecto de país. ¿Cuál sería el correcto? Que me activen un crédito accesible para el tipo que trabaja. Entonces, eso lo que te va a mover es la construcción. Al mover la construcción, movés 35 rubros más los rubros colaterales, que es el que hace la mesa, la silla, la cama, más en la industria inmobiliaria te pongo al panadero y al carnicero, porque los muchachos el viernes van a comprar el pan y la carne y se hacen un rico asado. Entonces, mirá cómo por ese camino de moviendo la construcción y activando crédito, cómo me regulás el mercado también de los alquileres. Ahora hay un plan para blanquear los dólares, ¿no? Que uno tiene en negro, pero la idea es hacerlo a través de la construcción. Brillante, chapó, me saco el sombrero. Cristian, yo soy descendiente de Tano, yo estoy a favor del laburo. Que haya construcción significa que hay laburo y que hay trabajo. Vos acordate que en provincia de Buenos Aires tenés un déficit de viviendas de 1 millón de viviendas. Bueno, el Estado no lo puede abastecer. ¿A quién tiene que buscar como socio el Estado? Al privado. Entonces vos tenés que fomentar al privado, para que a Abigail le sobran $100.000, vos como Estado la tenés que estimular para que Abigail invierta en la construcción. Porque ¿qué me va a hacer Abigail?
no solo me va a generar trabajo, sino que me va a cubrir ese déficit que yo tengo en la vivienda. Entonces, aparte, Abigail, me va a regular el mercado de los alquileres, porque cuando sacaron esta nueva ley de alquileres, que fue un desastre, porque colapsaron todos, perjudicó a todos, el camino no es ese, el camino es el laburo y la construcción. Entonces, incentivar a Abigail tiene $100.000 que los países vecinos, y yo me golpeo la cabeza contra la pared cuando lo escucho, la están llamando a Abigail con esos $100.000. Están diciendo, Abigail, vení para acá. Y yo no quiero que Abigail yo soy argentino, yo quiero que Abigail se quede acá, que pague impuestos acá, que me regule el mercado acá, que me genere vivienda acá. Entonces Abigail me va a ayudar a los inquilinos para que accedan a esa vivienda. Entonces, si Cristian es el Estado, poneme un crédito para que los inquilinos me lleguen a eso. Entonces, mirá cómo empezás a mover la rueda y cómo todos empezamos a estar contentos y cómo todos, cuando un viernes vemos el asado que están haciendo los muchachos en la obra, más allá que tiene un olor buenísimo, empezamos a aplaudir porque quiere decir que la rueda empezó a generar. Dani, te agradecemos por tu tiempo. Vamos a hacer algún otro contacto más adelante, seguramente, para hablar también otra vez del valor de los alquileres en los principales centros turísticos, ya sea Costa Atlántica o también cómo va avanzando el tema de las quintas. Te agradecemos, Dani. Perfecto, Abigail, Cristian, un placer. Y estoy a disposición cuando lo requieran, estoy. Un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande, igualmente. Bueno, Avi,